Imagínate que tú eres una persona que vives en un barrio, que tienes contacto con un vecino que ayuda constantemente en tus reuniones familiares, sobre todo de niños, sirviendo en su parte de recreación como el payaso de la fiesta. Tienes aquel que se coloca su disfraz, aquel que se pinta su rostro, que se pone una pelota roja en su nariz y que luego sale a amenizar tu fiesta infantil, a tus hijos, sobrinos o demás familiares o niños que puedan vivir contigo. Y que tú te deleitas o disfrutas la muestra de arte que esta persona hace. Hacer reír a otros realmente no es sencillo. Pero imagínate que después de un tiempo de conocer a este vecino y de ser esta persona la que alegra la fiesta, de repente un día ves que la policía, que investigadores privados o que investigadores estatales o del gobierno se presentan en esa casa y simplemente sacan a la luz un descubrimiento atroz, que este hombre, que era el payaso, que era el hombre que ayudaba y que alegraba la vida y las fiestas de los niños, es un asesino serial. Detrás de esta buena acción, detrás de esta buena arte, detrás de esta manera de alegrar a otros, se escondía un hombre sumamente peligroso, un hombre un asesino tremendo. Esto, mis hermanos, aunque suene descabellado y suene como algo de ficción, es una realidad. Hubo un hombre que en estas condiciones ayudaba a sus vecinos o servía o trabajaba como un payaso, pero realmente era un asesino en serie. Tenía una máscara con la cual cubría sus fechorías. Igual podría pasar hoy a aquellos hombres que utilizan la religión como una máscara, que utilizan el hecho de ser llamados cristianos, pero detrás se esconde una verdadera intención. Podrían ser hombres que utilizan la fachada de verse completamente santos, unos hombres que tienen un cuidado en las cosas que dicen, en cómo lo dicen, en cómo actúan, pero realmente en su diario vivir y en su relación con Dios es nula, es inexistente, y por ende su vida diaria y sus acciones en su corazón, aun las que no ven las personas, realmente están lejos de ser como Él. A eso es a lo que Jesús va a hablarle ahora en esta porción de las Escrituras. Le va a hablar a aquellos que utilizan ciertos elementos de la religión para tapar una fachada, que lo hacen de manera hipócrita. A eso es a lo que Jesús se va a referir. Y nosotros hemos llamado a esto como una verdadera religión que debería haber, pero unas personas estaban haciendo o estaban actuando con una religión falsa. Y yo quisiera, mis hermanos, antes de continuar, con el término religión, quisiera decir que hoy día nosotros, el término religión está, de cierta manera, lo utilizan y se ve como realmente una palabra enemiga, como una palabra contraria, como una palabra que no quieren los cristianos que se les asocie. Cuando vemos la palabra religión se dice, no, yo con Jesús no tengo una religión, yo tengo una relación. Y eso es algo que yo quisiera mostrar, que decir esa frase en sí misma, y yo entiendo por qué sentido quieren hacerla, pero decir eso es algo absurdo. Como diría un amigo, Josué Barrios, que algunos lo conocen, como diría Josué Barrios, decir que el cristianismo no es religión es como decir que el agua no es mojada o como que el agua no moja. ¿Por qué? Porque la palabra religión está compuesta de dos palabras, de re, que quiere decir volver a repetir, por eso lo utilizamos re, ¿cierto? Cuando queremos hacer algo que se va a repetir, que se va a volver a hacer, una re, de ahí viene esa palabra, y ligión, que viene de una palabra que tiene que ver con ligar, ligare, que tiene que ver con volver. Entonces este re con este ligare quiere decir volver a ligar, volver a juntarse, volver a tener una relación. Así que decir que Jesús es religión y no relación es decir lo mismo. Decir que Jesús no es una cosa y que sí es la otra cuando es la misma palabra, básicamente trata de decir exactamente lo mismo. Relación, volver a enlazar. Religión, volver a ligar. Es básicamente lo mismo. Pero como la palabra se ha colocado con distintas religiones del mundo, ya sea los islámicos, ya sea ese grupo, el Islam, ya sean los budistas, ya sean otros, como también se conocen estos como religión, entonces a veces queremos como simplemente sacarnos de ahí. Pero entendamos que el término religión lo que quiere decir es
la práctica que hace una persona de volver a juntarse o de volver a ligarse con el Creador. En el caso nuestro, con nuestro Señor, con nuestro Dios, para otros con una fuerza mística, para otros con Alá o lo que crean, ¿sí? Pero eso, en eso encajamos nosotros como cristianos. El término religión no es contrario a nosotros, es un término que nos ayuda a entender un concepto y es lo que Cristo básicamente está hablando. Cuando nosotros leemos en Mateo 6, versículo 1, Jesús no dice la palabra religión, claramente no está la palabra religión, pero dice, cuidaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y el término que ahí está empleando de justicia tiene que ver con la práctica que hace una persona para actuar justamente ante su Dios. ¿Cómo las personas actúan justamente? Podríamos decir que es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo cuando le dice, ejercítate en la piedad, practica tu fe, vive tu religión, vive tu relación con el Señor. Es básicamente sinónimos de la misma acción. Cómo yo creo en Cristo y cómo esto se ve reflejado en lo que yo hago en mi relación diaria con Él. No en mis demás acciones, como lo hemos visto acerca de mi trato con mi esposa, acerca de no adulterar, acerca de no matar, sino que cómo yo, mi fe también determina o denota ciertas acciones que yo debería estar haciendo. Y eso es lo que Jesús va a decir. Jesús va a colocar 3 ejemplos de lo que él está diciendo en este versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y estas obras de justicia que Jesús va a mencionar son 3. No es que nada más existan estas 3. Jesús coloca este ejemplo de estas 3. La primera de ellas, la que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el dar a los necesitados o el dar limosna. La segunda, que tiene que ver con el orar. Y la tercera, que tiene que ver con ayunar. Jesús, a las 3 ejemplos que él coloca, él supone que los cristianos o que aquellos que creen en el Señor, que tienen esta religión, que hacen estas obras de justicia, él espera que estén haciendo estas cosas. Él supone que han de hacerlas. Pero aquí lo que va a hablar él es la forma como no deben hacerla y cómo sí deberían estar haciéndolas. Ese es el enfoque básicamente de nuestro sermón de hoy, de los siguientes que van a verse teniendo en cuenta este mismo versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, una máscara para que los vean, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos está diciendo ustedes tienen que hacer las obras que yo espero que hagan por la religión, por la fe que tienen en Él mismo, en el Señor mismo, pero cuidado de hacerlas para que los hombres lo vean. No habría recompensa singular o una recompensa que realmente sea valiosa, que viene del Señor si ustedes lo hacen así. Ustedes deben de hacerlo de una manera muy particular, nos dice el Señor. No debemos olvidar, mis hermanos, que los libros de la Biblia no tienen capítulos, no tienen versículos. Fue un añadido que se le dio con el paso del tiempo para facilitarnos a nosotros nuestro estudio, de manera que el capítulo 5 y el capítulo 6 es una misma lectura. Nosotros nos encontramos que el versículo 48, el último del capítulo 5, nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. El texto te pone a observar a Dios, te pone a andar perfectamente con Él para luego decirte, guarda, vas a seguirlo a Él que es el perfecto. Guarda entonces de que tus obras no sean vistas solamente o no sean hechas para que sean vistas por los hombres, sino que tú debes seguir mirando al perfecto, andando, siguiendo los pasos de aquel que es el perfecto, porque nosotros no lo somos. Y Jesús va a colocar aquí 3 ejemplos, vuelvo a repetir, vamos a ver hoy solo uno. El primero de ellos, el dar a los necesitados. Y aún en eso nosotros no somos ni siquiera perfectos en poder cumplir esa demanda o poder estar viviendo conforme a lo que se esperaría de nosotros. Pero el perfecto sí, por eso tenemos que volver nuestra mirada a Él continuamente. La vida piadosa, esta vida religiosa, esta vida de justicia que menciona Jesús nos va a dar tres elementos para considerar. Como he dicho, dar a los necesitados, orar y ayunar. Podríamos decir que el dar a los necesitados es nuestra fe en relación con nuestro prójimo. Como nuestra fe se ve reflejada en nuestro prójimo, en servir al prójimo. Podríamos decir que el orar es mi fe en una relación continua y completa con mi Dios, la relación vertical. Y podríamos decir entonces que el ayuno es mi fe en relación conmigo mismo y en mi lucha contra mi carne. Así que podemos ver que Jesús lo que trata es de tomar los elementos de la relación del hombre, de su relación con Dios,
su fe, su relación con Dios, su fe y su relación con los demás, su fe y su relación con él mismo y con su lucha. Hoy vamos a ver entonces, mis hermanos, esta primera práctica religiosa y vamos a hacerlo teniendo en cuenta 2 puntos. Sé que normalmente hacemos 3, pero creo realmente que las predicaciones deben tener los puntos que sea necesario que tengan. Y yo creo que con 2 puntos podríamos ver estos versículos que nos restan, los versículos del 3 al 4. Vamos a ver en un primer punto la práctica y la recompensa del dar falsamente. Versículo 2. Y vamos a ver la práctica y la recompensa del dar verdaderamente. Versículo 3 al 4. Veamos entonces nuestro primer punto, la práctica y la recompensa de dar falsamente. Nos dice la palabra del Señor: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Las personas, muchos, cuando van a dar, utilizan estos elementos del que lo vean. No solamente para darle a alguien, sino para hacer muchas cosas. De hecho, usted recordará, o ustedes no me podrían dejar mentir en esto, porque es una realidad. Cuando está el jefe, la gente trabaja más, pero apenas el jefe no está y sale, la gente la toma más suave. ¿Por qué? Porque tiene que tener a alguien para mostrar la obra que está realizando. De hecho, hay un dicho popular que nosotros tenemos y es que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Nos encanta ser observados para poder hacer las cosas y ser visto por los demás. Esa es la forma natural como el hombre actúa. Y aquí nosotros encontramos que Jesús está yendo en contra del pensamiento normal y aún pecaminoso de los hombres al decirle: no, guardaos de no hacer vuestra justicia delante de los hombres. Nos dice acá: cuando pues des limosna. Cuando pues des limosna. Es curioso, mis hermanos, porque Jesús está asumiendo que nosotros debemos dar limosna. Jesús no está diciendo: mira, si quieres, mira cuando de repente tú lo hagas, sino que cada vez que lo hagas. Él está suponiendo que es una práctica que se espera de nosotros. La limosna, mis hermanos, la limosna no debe ser vista como mezquindad. La limosna no trata de eso. La limosna no es que tú revuelves así de tu bolsillo y sacaste las monedas, toma, ahí está. No. La limosna no tiene que ver absolutamente nada con dar lo que te sobró. La limosna tiene que ver con un acto de generosidad. Al menos ese es el concepto que el Señor estaba aquí dando. Con el paso del tiempo y en nuestra naturaleza pecaminosa que siempre quiere todo para nosotros y no dar, se ha colocado el término limosna, y también nuestra tradición católica nos ha enseñado que la limosna es simplemente las monedas que tú tengas allí para dar, lo que te sobra. De hecho, recuerdo que una vez un amigo me decía que un amigo de él, que en un tiempo, no sé, fue monaguillo, fue algo en una iglesia, le contó que una vez cuando fueron a contar lo que se había recogido de ese día, cuando fueron a sacar las monedas, se encontraron que un montón de ellas no eran monedas, sino que eran un montón de botones. Muchos botones, o sea, como que un sastre o una modista dio allí su aporte y fueron muchos botones. Entonces, obviamente, esto molestó al cura de esa parroquia y a los que estaban allí haciendo esta labor. Y nosotros no podemos dejar, al yo contar esto, no puedo dejar de pensar en que muy probablemente esta persona lo que hizo, tengo que mostrar que voy a dar algo, pero no quiero dar nada, o no tengo para dar nada, así que prefiero dar estos botones, simplemente para mostrar que tenía algo que dar. Pero el punto no es que la limosna se trate de algo que tú das de manera mezquina. Es que tengo aquí, pero saco este billete, sale de 50, lo vuelves a guardar y dices: no, es el bolsillo equivocado. Aquí está, los 3 pesos que tengo aquí. No, la limosna o el dar al necesitado nace de tú entender la necesidad, de ver la necesidad que tiene él y tú contribuir para su causa. Aún muchas veces va a requerir esto de que yo me sacrifique en algo, de que yo deje de poder adquirir algo con tal de ver que aquel está en una condición más difícil. Hay personas a lo largo de nuestro andar que vemos que están en condiciones difíciles. Sin embargo, nosotros nos encontramos que Jesús nos está diciendo que debemos ayudar a los pobres. Esta es una práctica constante de aquellos que son del Señor.
Así que ese es el punto que Jesús está tocando acá. Sin embargo, lo que él va a decir es que cuando lo hacen, estas personas lo que estaban haciendo era tocar una trompeta. Era alarmar a la comunidad y decirle, aquí estoy yo. Estoy haciendo esta obra de caridad. Jesús dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Algunos han dicho que existía, y esto no es 100% comprobado, pero simplemente voy a mencionar dos cosas que se han dicho de esta y una tercera que probablemente sea lo que Jesús está utilizando. Una primera decía que las personas, que existía una especie de trompeta que se tocaba en el templo cuando había una necesidad que cubrir. Entonces imagínate tú esa escena. Suenan las trompetas del templo, como unas campanas actualmente, unas trompetas. Sonaban allí fuertemente y la gente cuando las escuchaba, imagínate aquel hombre que quería ser visto por los demás. Corría y cerraba su negocio y salía corriendo por las calles. Aquí va mi ofrenda. Yo voy a sacrificarme. Yo soy el que doy. No tenemos garantía de que esto fuera así. Tampoco del siguiente ejemplo que dicen algunos, que las personas, lo que había era que donde depositaban el dar, las personas lo que hacían era lanzar era algo metálico y que podía ser que cuando la gente lanzaba sus monedas, estas personas opulentas y que tenían, echaban allí sus monedas, estas repicaban por todos lados y la gente decía, qué hombre generoso, mira la cantidad exagerada o mira la cantidad desbordada que está dando para la causa que se está requiriendo. Entonces también podría ser eso, pero no tenemos seguridad. Lo muy probablemente que sí está pasando acá es que Jesús está utilizando una ilustración. Evidentemente una trompeta es un elemento que causa un sonido bastante alto y de tal manera que al ser sonado la gente inmediatamente va a sorprenderse y va a mirar hacia allá. Así que estas personas lo que hacían era sus obras para ser vistos por los demás y hacían ruido para que los vieran. ¿Sabes que hoy en día nosotros encontramos lo mismo? ¿Sabes que tú en internet te vas a encontrar un montón de gente que hace esto? Y voy a utilizar mi reloj porque no tengo el celular, o puedo hacer mi mano. La gente hace así. Y está acá el indigente o la persona que está allí en una condición triste, lamentable, y dándole el pan y tomándose una foto. O simplemente publicar, esta es Rosita. Rosita a sus hijos no le dan, pero aquí estoy yo que le di 1,000 pesos. O aquí estoy yo que le di 1,000,000 de pesos. Así lucen los hipócritas hoy en día, para que los demás los vean, para que los demás vean sus obras. Y el Señor dice que aquellos que hacen de esa manera ya tienen su recompensa. Ya lo obtienen, la alabanza de los hombres. Pero no quisiera pasar por desapercibido lo que Jesús ha llamado a estas personas, hipócritas. Tiene un sentido particular. Los hipócritas, esa palabra viene del griego hipócrites o hipócrites, que hace referencia a los actores en el teatro. Los actores en el teatro. Estos hombres se colocaban una máscara y cuando estos hombres vestidos esta máscara se llamaba hipócritas a estos hombres. Sí, era un hombre que presentaba una escena y luego se ponía su máscara y ahora él era un hipócrita. Así fue como nació el término. Hipócrita se le llamaba a aquel actor con una máscara. Con el paso del tiempo empezaron a decirse aquellos hombres que se ponían una máscara para actuar de determinada manera, pero en realidad eran otra cosa. Ese término empezó a utilizarse a las personas del común que actuaban con esta doble moral, con esta doble intención, algo que eran internamente y que expresaban otra cosa de forma externa. De allí vino el término hipócritas y aquí Jesús los está llamando hipócritas. Hipócritas, hacen ver como que esta obra es para Dios, pero en su corazón la están haciendo pública para que los hombres les den aplausos. No seas hipócrita, es lo que nos está diciendo Jesús. Si tú actúas de esa manera, ya has obtenido tu recompensa. Dar para ser visto por los hombres trae esa misma recompensa. La alabanza, la adoración, el loor, la honra de los hombres. De los hombres. ¿Podría acaso un hombre recompensar mejor que Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Y es eso mismo lo que vamos a encontrar entonces en nuestro segundo encabezado, nuestro segundo punto, lo que Jesús nos ha de decir. Esta es la práctica y la recompensa del dar verdaderamente. Mas cuando tú des limosna, nos dice Jesús, está haciendo el mismo énfasis, tenemos que dar a los necesitados. Tenemos que dar esta limosna. Lo que significa este asunto es que yo debo pensar en mi prójimo. Yo debo saber que de cierta manera mis posesiones
no son mías, sino que están al servicio de lo que el dueño de ellas dispone. Y a veces el Señor coloca esos necesitados a nuestro alrededor, no para que lloremos solamente, sino a veces para que cuando la necesidad toca nuestra puerta, nosotros podamos responder para poder dar al que necesita. ¿Lo has pensado alguna vez? Que tus riquezas o que tus posesiones realmente no son tuyas, sino que son del Señor, y que Él también ha estipulado que de esa misma manera tú puedas dar al que necesita. Debemos considerar también este asunto de lo que tenemos, que no nos pertenece, sino que es del Señor y es para Él y para su gloria. Lo que hace que no sepa tu izquierda, lo que hace tu derecha, es el énfasis de Jesús ahora en esta siguiente parte. Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Muchas veces nosotros tratamos de mirar realmente muchas cosas antes de dar. Realmente hacemos una evaluación exhaustiva. Vamos a ver dónde vive. Vamos a ver con quién vive. Vamos a ver si esa necesidad es real. Vamos a ver si es posible que esa persona quiera. Si esa persona, realmente está en un problema. ¿Será posible que su hijo sí está pasando esa necesidad que él dice? Y buscamos todas las excusas, todas las maneras. ¿Sabes para qué? Para amarrar la ayuda. La aguantamos. Decimos, hay que esperar. ¿Hay que esperar qué? ¿Que se muera para contribuir con su cajón? ¿Por qué no ayudar mientras vive? ¿Por qué no decir, tengo que evaluar todos los elementos para saber si la ayuda es necesaria? Yo sé, y esto es una cuestión de sabiduría, no te puedes poner simplemente a todo el que te pida darle, porque si lo haces con un adicto a la droga, le das dinero y probablemente se lo va a consumir en todo. Pero hay personas que tú sabes y entiendes cuando alguien llega a ti con una verdadera necesidad. Y ese es el punto. Cuando alguien necesitado existe y tú pudiéndolo ayudar, amarras tu dádiva. El sentido aquí es ser generoso, no condicionar nuestro dar y darlo a tal punto que sea espontáneo, que sea algo que sale de nosotros, que aún tiene que ser tan secreto y tan guardado y tan dado simplemente pensando en el Señor, que si fuera tomado por mi mano izquierda, ni siquiera por mi mano derecha, ni siquiera mi izquierda debería enterarse. A veces nosotros frenamos la dádiva que pudiéramos dar por una evaluación exhaustiva que hacemos. Parecería como que estuviéramos en un departamento de recursos humanos viendo para ver si vamos a contratar o no a esa persona. A veces hacemos un trabajo más exhaustivo que cuando nosotros consideramos a alguien para que trabaje en nuestra casa. Cuando se trata de ayudar, decimos que no. Te pongo un ejemplo de cómo luce nuestra tacañería, nuestra mezquindad, cuando alguien hace un trabajo en tu casa. Yo te aseguro que cuando alguien hace un trabajo en tu casa, lo primero que tú piensas ¿eso vale eso? ¿Tan costoso? No, eso está muy caro. Pero te aseguro que si fuera tu esposo el que estaría haciendo ese trabajo y cuando vuelva a casa te dicen, ¿sabes? Cobré 100,000 y me los pagaron. ¿Eso es lo que vale tu trabajo? Cuando es a favor nuestro, sí vale. Pero cuando es en contra, nos cuesta despojarnos de algo. En ese caso, por un trabajo que nos hicieron, pero normalmente mayor si es darle a alguien. Y bendito el Señor si tú no eres así, porque realmente es una obra que el Señor ha hecho en ti. No es algo que esté bueno y sea bondadoso por ti mismo, es realmente una obra de su gracia. Pero normalmente los seres humanos son dados a no querer dar. Y si van a contribuir es con muy poco, porque es nuestra naturaleza. Y el Señor aquí está llamado a dar, pero también a dar con un sentido de que no se entere nuestra mano derecha de lo que hay a la izquierda. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aún aquí? Nos está hablando de dar en secreto. De hecho, las demás prácticas de orar y de ayunar lo está diciendo también que debe ser en secreto. La gente no debe saber cuántas horas pasaste, hermano. Ayer duré 15 horas orando. Eso fue la madrugada, el día todo completo. Y ayuné, mírame mis ojeras. No. Mi hermano, tú vieras, tenía 50,000 y yo vi a ese hombre y yo se los di. Para que te den aplausos. Eso no es lo que nos está diciendo el Señor. Nos está hablando de que nuestra dádiva debe ser confiando y esperando en que Él es quien finalmente nos dará nuestra recompensa. Tu Padre que ve en los secretos. Vuelvo a repetir la pregunta que hice ahorita de manera rápida. ¿Qué es mejor? ¿Ser recompensado por los hombres o ser recompensados por el Señor?
La recompensa que viene de los hombres es un aplauso, es una gratitud. Es más, en algunos lugares le hacen hasta una placa a las personas que colaboran. Toma, ahí está tu placa, eres muy generoso. Cuando una persona viene y da en alguna fundación, lo hace con un cheque gigante que dice aquí, estamos donando $500,000 para esta causa, allí para que salga en la foto. Algo que hacen continuamente los políticos y que después de estar en sus puestos de trabajo, se olvidan de aquellas fotos que se tomaron y de aquellos necesitados que estaban a su alrededor. Y así pudiera ser nuestra intención, pero Jesús nos dice y el Señor nos lleva a que consideremos que al dar sea una manera secreta, porque nuestro Padre que ve en los secretos nos recompensará. La versión Reina Valera hace énfasis en lo público, pero tenemos que en otras versiones nos encontramos que esta parte pública no aparece. Es decir, no quiere decir que el Señor no pudiera recompensarnos en público, solamente que el énfasis está en que la recompensa viene del Señor, que si Él la quiere hacer de manera pública en esta vida, gloria al Señor. Si la quiere hacer en la eternidad, gloria al Señor. Pero lo que nosotros tenemos que enfocarnos en que finalmente la recompensa viene de Él. Nosotros obramos, nosotros respondemos ante la necesidad de las personas en contribuir de la mejor manera que pudiéramos hacerlo. Pero no lo hacemos para que los demás nos vean. No lo hacemos para publicar luego en nuestras redes sociales. Aquí estamos ayudando a las personas X. Esa no debería ser nuestra intención. Si lo hacemos, sería porque nos esperan que lo hagamos para que otras personas puedan contribuir, no lo sé. Pero nuestra intención en nuestro corazón debe ser, yo doy por la necesidad que hay, porque entiendo que alguien se dio por mí antes, que hubo alguien que se dio completamente por mí. Y es eso, yo creo, que pudiera ayudarnos a ver este texto, a Cristo, quien se ha dado por nosotros. Primeramente, quisiera que viéramos que Cristo no fue un hipócrita. Su entrega fue real, fue fiel, fue completa. No fue para agradar a los hombres, fue una vida recta para glorificar y adorar a Dios el Padre. Amigo, hermano, si tú puedes imaginarte a Cristo en la cruz, Él allí no estaba en una fachada, Él allí no estaba en una careta. Él allí estaba, Él siendo real, siendo crucificado de manera real. Pero ¿sabes quiénes eran los que deberían estar allí? Tú y yo. Así que si piensas por un momento, utilizando la ilustración de las caretas del hipócrita, es como si nosotros teníamos que estar allá, pero ahora no estamos allí, sino aquel que toma nuestro lugar. Es como aquel actor que se pone una careta para ahora representar otra cosa. Nosotros éramos los que teníamos que estar allí y ahora tenemos aquel que nos representó en esa cruz, dando su vida por nosotros de manera completa, verdadera, real, genuina. Cristo entregándose en la cruz para salvar. Y esa misma entrega que vemos nosotros nos impulsa también a nosotros, o nos debe impulsar a dar con generosidad. Y no hacerlo para que los demás nos vean, porque Cristo nos ha mostrado el ejemplo. Cristo, quien se dio a sí mismo por los necesitados, por aquellos necesitados de un Salvador, de esa gracia perdonadora, de esa gracia que Él nos dio al entregarse. La dádiva de Jesús de justicia la ha dado a aquellos que la necesitaban. Aquellos pobres espirituales, como Él empieza hablando en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, esos que reconocen su necesidad espiritual, su bancarrota espiritual y se presentan ante Él necesitados. Estos necesitados obtienen de Él su dádiva, que fue completa, que fue Él mismo, su propia vida, tanto en lo que vivió, tanto en su muerte y su resurrección, y ahora que está sentado a la diestra del Padre. Esa obra, esa vida de Jesús, la dio completa a nuestro favor. Ahora nosotros nos encontramos sentados en los lugares celestiales porque allí es donde está Dios, allí donde está Jesús. Nosotros, mis hermanos, hemos recibido de Él todo. ¿Cómo pensar que no podríamos nosotros también contribuir con las necesidades de nuestro prójimo cuando vemos a este Cristo dándose aún y mostrando su obra y diciéndole a todos los demás, venid a mí todos los cansados y cargados, yo los haré descansar? Jesús hizo oferta, aunque es para salvar a sus elegidos, ha sido de manera pública para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está allí dándose, se ha dado a sí mismo.
Esa sublime gracia que hemos cantado, esa entrega absoluta de Él a favor de los necesitados que somos nosotros. ¿Cómo nosotros no correr ahora a ser cercanos a nuestro prójimo? Hemos visto, mis hermanos, que el cristianismo no es una religión fría, frívola, hipócrita y fraudulenta. Jesús nos enseña que esta es una que considera glorificar al Padre en todo lo que hace y que espera su recompensa en Él. El cristianismo, nuestra fe, nuestra religión en Jesús, el hecho de llamarnos cristianos, el hecho de seguir a Cristo, no es algo frío, manipulador y calculador, aun cuando muchos hayan usado de manera vana el santo nombre de nuestro Dios. En cambio, sí es una acción completa, continua y diaria, donde buscamos glorificar a Dios, no para ganarnos su favor, porque este favor ya fue dado en Cristo Jesús, como he dicho, sino que es una respuesta a lo que Él ha hecho. Cristo se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo yo no ver a mi prójimo como un necesitado? Y tomar el ejemplo de Cristo para poder servir a este. ¿Cambiaría este asunto la manera como vives tu fe? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Nosotros hemos visto que existe una práctica falsa de dar limosna, de ayudar al necesitado. Es una práctica que busca la alabanza de los hombres. Y si tú has estado allí, amigo, hermano, si tú eres uno de esos, si tú has estado allí o te has visto que estás luchando con esta forma hipócrita de dar, con este asunto de dar para que me vean los demás, si tú simplemente contribuías mientras otros te veían y ahora no lo ves de esa manera porque nadie te está viendo, amigo, si ese o hermano, si esa es tu manera de cómo has actuado, tú tienes a Cristo. Ve a Cristo en oración. Corre a su evangelio. En Él tú verás al Hijo de Dios entregándose completamente y sin hipocresía por pecadores como tú y como yo. Hermano, no seas como el payaso que hablaba al principio, que se puso una careta para disfrazar su verdadera y monstruosa personalidad. En cambio tú, sé genuino. En cambio tú, mira a Cristo. Mira cómo Él se entregó por ti. Y de tal manera, mira su ejemplo y que eso te impulse. Esto debe impulsarnos, mis hermanos, a lo que es la exhortación de nuestro Señor. Cuando des, hazlo con generosidad, sin buscar la alabanza de los hombres. Hazlo en secreto y sin poner condiciones. Sin poner condiciones. Finalmente, mis hermanos, cuando Cristo se dio por ti, Él se dio completamente y no puso ninguna condición para que tú pudieras ser ahora un hijo de Dios. Lo único que tú aportaste, y ten en cuenta esto, lo único que tú aportaste para tu salvación, pudiera decir una cosa, pero quiero separarlas, fue tu imposibilidad de salvarte. Aportaste tu vida de pecado y tu inmerecida justificación. Tú no merecías ser salvado. Si había algo que había en ti era pecado, una imposibilidad de salvarte y una inmerecida justificación por tus pecados. Tú eras culpable. Y lo que encuentras es que tú, siendo necesitado de esa gracia, Jesús te la dio completamente. Jesús se dio a sí mismo por ti. Cuando des, entonces, hermano, tú que sabes que fuiste salvado por gracia, por medio de la fe, y que no tuviste nada que hacer para merecerlo, cuando tú des, piensa en Cristo y cómo Él se dio a sí mismo, sin prejuicios, sin poner condiciones por ti y por mí. Cómo Él se dio por ti. Dar al necesitado es cómo mi fe se relaciona con mi prójimo. Y piensa no solamente en el dar, aunque el texto nos habla del dar una limosna, de dar algo específicamente, una contribución financiera o de ayuda material. A eso se está refiriendo el texto. Pero yo quisiera colocar también a consideración las dádivas que tú podrías dar a favor de tu prójimo. ¿Y qué tal si tu prójimo es una anciana que necesita barrer su puerta y ahorita no puede salir y su puerta está acumulando mugre? ¿Y qué tal si tu dádiva a tu vecino es entender que él es un hombre que está en pecado y que está luchando con alguna práctica de pecado? ¿Por qué no contribuyes y vas a él y le presentas el evangelio? ¿Y qué tal
Si tu vecino es alguien que no puede andar muy lejos y necesita hacer un mercado, ¿qué tal si nosotros pudiéramos contribuirle ayudándole en eso? Son muchas las maneras, vuelvo a rescatar, específicamente nos está hablando de una contribución material, pero pudieran existir muchas más maneras como poder servir a nuestro prójimo. Y como nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios, nuestro cristianismo, nuestra religión, nuestra relación con Dios puede ser también aplicada en nuestra relación con los demás. Sé que alguno me dirá, hermano, parecería que la Biblia se contradice, y con esto estoy terminando, parecería que la Biblia se contradice porque encontramos que en el versículo 1 nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Pero encontramos que en el versículo 16 del capítulo 5 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Parecería que un versículo nos dice que nuestras obras sean vistas y parecería que otro versículo nos dice que tus obras no sean vistas. Sí, nos dicen estas dos cosas que parecerían contrarias, pero realmente no lo son. Lo que nos está diciendo en el 5:16 es que tus obras cuando sean vistas, que tus obras cuando las muestres, que la luz que está en ti, que esa luz que tú eres, cuando alumbre, no te muestren a ti y que tú no busques tu alabanza para ti, sino que glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Es el mismo sentido. Cuando tú y yo, amado hermano, vayamos a hacer esa ayuda al necesitado, que no sea para buscar nuestra propia gloria y el aplauso, sino que toda la gloria sea para nuestro Dios. Si algo habremos de decir a las personas cuando las ayudemos es decirle, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para glorificar al Señor. No es a mí a quien tienes que agradecer, es al Señor. Porque en otro tiempo mi corazón egoísta no estaría haciendo esto. Es por Él quien ha obrado de tal manera para que esto sea así. Pero amigo, tú que estás aquí, tú que estás conectado a esta transmisión, tal vez tú pienses y mires en los cristianos y digas, esa manada de hipócritas que se comportan de una manera en la iglesia, pero al salir son una otra cosa totalmente contraria. Son una manada, una parranda de gente que dice y que aplaude a su Señor, a su Dios, pero cuando salen son completamente miserables o egoístas. Mi amigo, si la iglesia está llena de hipócritas, es porque son personas que están siendo cambiadas por el Señor. Cuando estas personas se reúnen, buscan glorificar a su Señor porque entienden que eso es lo que tienen que hacer, porque la misma palabra nos los hace entender. No somos personas perfectas. He leído en el versículo 47 que el 48, que nosotros debemos ser perfectos como aquel que es el único perfecto, que es Dios. Nosotros no somos hipócritas porque queremos. Nosotros queremos seguir al Señor fielmente, pero tenemos una lucha que hemos entendido, una lucha contra pecado, una lucha contra nuestra propia carne. Y yo te aseguro que tú has sido víctima del mismo pecado y digo que tú eres culpable de esos pecados que has cometido. Tú sabes que eres un pecador. Y si no, permíteme refrescar tu condición. Eres un enemigo de Dios. Estás en una condición de ser alguien que vive para deleitarse en su carne. Eso nos dice la Escritura. Pero si tú reconoces realmente tus pecados y tu condición de pecador y te arrepientes de ella y vas a Cristo, vienes a Cristo en arrepentimiento y en fe, tus pecados serán perdonados. Serás librado de tu culpa, de tu pecaminosidad, en el sentido de que ahora ya no tiene lugar sino la esperanza eterna de estar con nuestro Dios y de ser una nueva creación, donde te darás cuenta que es una lucha continua por el deseo de querer agradar al Señor, pero al mismo tiempo de querer servir a tu propia naturaleza. Y en ese sentido los cristianos luchamos con eso, pero encontramos en el Señor aquel que nos rescata de nuestra propia inmundicia. Así que, amigo, la iglesia está llena, sí, tal vez de hipócritas. Pero si tú vas a Cristo, te darás cuenta que no es así, sino que Él está obrando en hombres y mujeres para transformarlos a la misma medida de Él, ese varón perfecto. Ven a Cristo, ven ahora. No somos perfectos, pero servimos a aquel que sí lo es. Ven a Cristo y ven ahora. Hoy puede ser el día de tu salvación. Oremos. Amado Dios y Padre, te doy gracias, mi Señor,
porque tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor, a cosas, Señor, que a veces nos cuestan a nosotros querer seguir, querer cumplir, Dios. Cuán costoso es para nosotros, Señor, el darnos por otros, el servir a otros, Señor. Y cuán difícil pudiera ser, Señor, el servir a otros de manera genuina, de manera real, no buscando los aplausos de los demás. Cuán para nosotros, Señor, puede ser una lucha continua el querer servir a otros, el querer ayudar a otros sin ser vistos por los demás. Oh Dios, cuántas herramientas hoy no tenemos para poder nosotros mostrarle al mundo qué tan bueno y qué tan generosos somos, qué tan considerados somos con las necesidades del prójimo. Nosotros pudiéramos, Señor, tener muchas maneras de hacerlo, pero tú aquí nos recuerdas, Dios, que cuando hagamos estas obras, realmente las hagamos para tu gloria y para saber que la recompensa que si acaso hemos de recibir o la recompensa que hemos de recibir venga de ti, que no busquemos, Señor, esa gloria que los demás nos puedan dar a nosotros, sino que toda obra sea para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amado Dios, ayúdanos, porque no es fácil, Señor. Para algunos es más difícil que para otros, Señor, el poder dar sin que se vea su nombre, Señor, allí escrito. Oh bendito Dios, ayúdanos. Ayúdanos a poder recordarnos que tú, Señor, te diste por nosotros, que tú, Señor, te entregaste por nosotros completamente, Señor. Te diste por nosotros. ¿Cómo nosotros ahora no responder de manera generosa en darle a aquellos que también necesitan? Y aún aquellos que necesitan de ti, poder darles aquello que suple su mayor necesidad. Darles el evangelio, Señor. Te pido también, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, y que han escuchado esta transmisión, que han escuchado tu palabra siendo predicada, Señor. Señor, habla a sus mentes, sus corazones, obra en sus vidas, Señor, de tal manera que ellos puedan, Señor, ser movidos al arrepentimiento, ser movidos, Señor, a creer en ti, Señor. Que vean, Señor, tu dádiva por gracia y que mediante la fe, Señor, que ellos depositan en ti, puedan ahora, Señor, ser hallados justos. Te pedimos, oh Dios, te lo rogamos, oh Dios, por estos, Señor, que han de escuchar tu evangelio, que tú, Señor, obrarás para que sea una conversión genuina en sus vidas. Te pedimos, oh bendito Dios, por estas cosas. Te rogamos, Señor, por las oportunidades que ya nos estás dando y la que nos darás, Señor. Ayúdanos a responder con prontitud, con generosidad, con dadivosidad, Señor, a aquellos que necesitan, Señor. Que no salgamos corriendo con trompeta a que sea conocida nuestra dádiva, sino que podamos hacerlo, Señor, de manera secreta, sabiendo, oh mi Dios, que tú, Señor, eres quien está recompensando a aquellos hijos tuyos generosos que están dando sin buscar la gloria de los hombres. Te lo pedimos, oh soberano Dios. Te rogamos que el resto del día sea para meditar en tu palabra, para meditar en lo que hemos aprendido hoy, también para buscar, Señor, aquellos con los cuales tú nos estás llevando, Señor, a poder contribuirles y a poder también predicarles tu evangelio. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.